Bueno, bueno, bueno. Y esa gerna. Muy buenos días, jóvenes. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Como les ha señalado el doctor Fernando Lavalle, les pido a todos que enciendan su video o su cámara para poder estar pendiente más de ustedes. Muy bien. El día de ayer revisamos lo que respecta a la expresión clínica de la resistencia a la insulina. Un tema todavía poco revisado en los libros y que seguramente constituirá un tema de mucho valor en los siguientes 10 años, puesto que el utilizar la expresión clínica de la resistencia a la insulina nos servirá para, de una forma oportuna, empezar a identificar poblaciones de alto riesgo para el desarrollo de este problema. De tal forma que en ese momento que utilicemos la expresión clínica de la resistencia a la insulina, nosotros pudiéramos empezar a hacer intervenciones no farmacológicas o farmacológicas desde 10, 20 o 30 años antes en poblaciones en muy alto riesgo de desarrollar el padecimiento. Y bueno, dependiendo el momento en que encontremos o identifiquemos la expresión clínica de la resistencia a la insulina, pudiera ser que estemos trabajando a los 5 años de edad, o a los 15, o a los 20, o a los 30, pero seguramente tendría la oportunidad de atenderlo a esa población de alto riesgo de desarrollar el síndrome metabólico y diabetes años antes de que se expresen estas enfermedades clínicamente. El día de hoy, obviamente que ese tema será un tema de una gran relevancia, el entender la expresión clínica temprana de la resistencia a la insulina. Y seguramente esto en muchos familiares de ustedes y en ustedes mismos será una pieza clave para empezarse a manejar problemas que ya ustedes traen presentes y que estamos seguros que se van a manifestar en los siguientes años o van a seguir progresando en los siguientes años. El día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a los... el día de hoy vamos a revisar lo que corresponde a los antidiabéticos orales. Un tema definitivamente de gran relevancia también, puesto que les puedo garantizar que la mitad de todos ustedes tienen un familiar cercano que está recibiendo un tratamiento farmacológico para diabetes ya en este momento. Y bueno, el conocerlos estos permitirá para ustedes definir si su familiar está correctamente atendido. Por otro lado, les puedo garantizar que muy pronto, o que el primer día que ustedes ejerzan la medicina, indudablemente que tendrán que aplicar conocimientos aprendidos el día de hoy para atender uno o más personas con diabetes.
Entonces, de ahí es la importancia del tema. Muy bien. Lo primero que yo quisiera preguntarles a todos ustedes, quisiera que esto fuera interactivo, ya revisaron el video. Quisiera señalarles, jóvenes, que el video es un material de apoyo para sus clases, no sustituye el libro de texto. Quien crea que el video sustituye al libro de texto está equivocado. El video es simplemente una forma de plantear o de explicar el tema, pero definitivamente el contenido o la información más extensa definitivamente está en el libro de texto. Muy bien, entonces la primera pregunta que yo quisiera hacerles a ustedes es si el manejo de la diabetes tipo 2 debe considerar aspectos fisiopatológicos de la enfermedad. O sea, si la toma de decisiones, le voy a pedir que apague el micrófono o apaguen el micrófono quienes no lo estén utilizando. Les preguntaba, aquí el cuestionamiento es si en un momento dado lo que sabemos de la fisiopatología debe ser considerado para que nosotros decidamos qué es lo que vamos a decidir como la primera línea de tratamiento de un paciente, o si no es necesario y creemos que existe un árbol de toma de decisiones ya establecido, que no requiere incluso particularidades. ¿Quién me quiere contestar si el manejo de la diabetes debe incluir aspectos fisiopatológicos y por qué? Doctor ¿Se identifican con su nombre si son tan amables? Gustavo, ¿Sí, Gustavo? yo creo que en efecto debería de tomar en cuenta la fisiología de la diabetes porque supongamos que quieres entrar con antidiabéticos orales bastante potentes que pueden llegar a causar hipoglucemias que son más peligrosas para el paciente de lo necesario. Y tal vez no lo requiere, tal vez ahorita su páncreas está lo suficientemente fuerte, con suficientes masa beta como para solo sensibilizar a los tejidos. Bien, o sea que tú estás hablando fundamentalmente, Gustavo, de aspectos relacionados a si la enfermedad, dependiendo más que la fisiopatología, lo oportuno del tratamiento requiere un manejo de un medicamento con menos potencia antidiabética o con más potencia antidiabética, pero no propiamente la fisiopatología. Pregunto si la fisiopatología debe de ser algo importante en nuestra toma de decisiones y por qué. ¿Alguien más que quiera extender un poquito más lo que ya comentó Gustavo? Yo, doctor. Ah, bueno. Bueno, si quieres primero yo. Mi nombre es Adelante. Avi. Yo creo que sí debe ser abordada la fisiopatología porque en la historia natural de la enfermedad de la diabetes, la fisiopatología sigue ocurriendo pues en toda, no es algo que se frene. Entonces, también creo que el tratamiento debe ser individualizado porque pues en efecto no todos los pacientes llegan en la misma etapa de la patología. Y como bien lo mencionó Gustavo, pues existen diferentes guías en las que, dependiendo de las comorbilidades que ya tenga el paciente, pues van a ser el tratamiento que le vamos a dar. Muy bien. Imaginémonos que un paciente, ¿qué ha ocurrido con un paciente que tiene 35 años de tener resistencia a la insulina con hiperinsulinemia compensatoria? Y que ese paciente, su páncreas ha estado trabajando de una forma mucho más intensa, produciendo más insulina para evitar el desarrollo de diabetes en un paciente con resistencia a la insulina. Y que ustedes utilizaran un medicamento al momento de su diagnóstico
que pone a trabajar más intensamente a la célula beta para aumentar su producción de insulina. ¿Qué pasaría? Pues lo que pasaría es que seguramente esa masa celular beta se va a empezar a cansar y va a disminuir en un corto plazo la reserva pancreática funcional. Mientras que nosotros en un momento dado entendamos que, por ejemplo, en ese caso, la resistencia a la insulina ha estado presente por alrededor de 30 años, pues nosotros podríamos entender que la primera normalidad que deberíamos tratar en ese paciente sería su resistencia a la insulina, no estimular más a la secreción beta. Entonces, es por eso que es muy importante que nosotros entendamos la fisiopatología, qué es lo que lo produce, y en base a eso nosotros tomemos decisiones de lo que vamos a hacer en nuestro paciente. Muy bien, Eric, Gustavo. Ahora la pregunta para todos ustedes es, ¿cuáles son esas anormalidades fisiopatológicas que existen en sujetos con diabetes tipo 2? ¿Quién la quiere contestar? Buenos días, doctor. ¿Sí, mi nombre es Abigail. Bueno, entre muchos se encuentra la disminución de la captación de glucosa por el músculo estriado, está el aumento de la lipólisis, está el aumento de la gluconeogénesis, está el aumento del efecto incretina. Vamos a guardar un orden. Les pido el favor, está hablando la doctora Abigail. Vamos a dejarla terminar. Al terminar pueden participar otros. ¿Ok? Adelante, doctora. Sí, estaba diciendo el aumento de la lipólisis. También tenemos el aumento de la disminución del efecto incretina, el aumento de la recaptura de glucosa por parte de los SGLT2 en el riñón y creo que, bueno, me faltan más, pero no recuerdo muy bien. ¿Cuál cree que le falta, doctora? ¿No será el más importante, el que tiene 40 años de existir, el que empezó cuando era un bebé, ese paciente? ¿Cuál sería? La resistencia a la insulina. Muy bien, y como consecuencia de una hiperinsulinemia compensatoria, o sea, un páncreas que ha tenido que estar trabajando más y más hasta que llegó el momento en que ya no pudo compensar esa resistencia a la insulina. ¿Por qué no la puede compensar? Porque ¿qué le pasa a la célula beta? Pues se hace como una célula beta cansada. Bueno, propiamente empieza a Entonces hay un defecto en la secreción de insulina. Entonces, los 3 defectos fisiopatológicos, doctora Abigail, más intensos, más frecuentes, más característicos, más importantes en un paciente con diabetes tipo 2 son, número 1, resistencia a la insulina. Número 2, la presencia de una deficiencia absoluta o relativa de insulina que ya perdió la capacidad de poder compensar esa resistencia a la insulina y por consecuencia se elevó la glucosa. Y número 3, la elevación del glucago. Esas son las 3 anormalidades más intensas, frecuentes, reconocidas clásicamente. Luego tenemos otras anormalidades, como bien lo comentó usted, en donde está el incremento en la gluconeogénesis hepática, es importante terminar diciendo eso, una disminución de la captación de glucosa en el músculo esquelético, un aumento en la lipólisis en el tejido graso, definitivamente una disminución en la producción de las sustancias con efecto incretina o de los GLP-1, péptidos parecidos a glucago, definitivamente que un aumento en la reabsorción de glucosa en el glucotransportador 2 y también en el 1, pero no los enredo, en el glucotransportador 2 del riñón. Y finalmente, resistencia a la insulina en el cerebro. Además de esto, sabemos que existen otros mecanismos fisiopatológicos que no fueron clásicamente mencionados por el doctor Ralph DeFronzo e invito a todos ustedes a que ese artículo del doctor Ralph DeFronzo que está puesto en su plataforma lo revisen y en el video claramente se señala la referencia al borde inferior, que lo consigan, lo lean. Es un artículo clásico muy importante para todos ustedes.
Sin embargo, habría que también incluir trastornos en el sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Ok? Y más cosas que iremos aprendiendo. Empezamos con 3, luego nos fuimos a 8, ahorita andamos en 11 y finalmente, pues seguramente veremos cómo la diabetes tipo 2 es una enfermedad definitivamente muy heterogénea, en donde encontramos múltiples alteraciones que llevan finalmente al paciente a alteraciones en su metabolismo de carbohidratos, de lípidos y de proteínas. Muy bien. Ahora que ya entendemos cuáles son todos esos mecanismos, que sabemos cuáles son los mecanismos más importantes, más crónicos, la siguiente pregunta es, ¿a dónde queremos llevar a ese paciente? Le pido por favor a Alfredo Castillo que por favor prenda la cámara, no que la dejen con su identificación. Entonces, la tercera normalidad que deben ustedes considerar es, el tercer punto que debemos considerar es a dónde vamos a llevar a este paciente. Y a dónde vamos a llevar a este paciente significa cuáles son sus metas de tratamiento. Alfredo Castillo, ¿cuáles son las metas de tratamiento de un paciente con diabetes tipo 2? Ya voy, doctor. Es que estaba en el baño. Muy bien. Fernando Gorostieta, ¿nos puedes decir cuáles son las metas de tratamiento de un paciente con diabetes tipo 2? Sí, doctor. Primero, buenos días. Pues primeramente, la meta principal, lo que deberíamos buscar en cualquier esquema de tratamiento, pues sería aliviar la sintomatología del paciente, así como mejorar, en este caso, la calidad de vida y evitar algún tipo de complicaciones, ya sean agudas o crónicas de la diabetes. Muy bien, yo creo que lo que ha señalado es muy correcto. Indudablemente que primero que todo es disminuir molestias en los pacientes, definitivamente que evitar complicaciones micro y macrovasculares, mejorar su calidad de vida, pero finalmente la gente lo que quiere es no morirse, ¿verdad? Entonces, todos esos aspectos debemos considerarlo. Ahora mi pregunta es, para conseguir eso, ¿qué marcadores o parámetros bioquímicos o clínicos necesitamos nosotros alcanzar en un paciente a fin de evitar esos problemas? Yo. ¿Usted mismo, Fernando? Bueno, tenemos como parámetros bioquímicos lo que es la glucosa preprandial. Pues los valores normales o los que estaríamos buscando son de entre 70 y 130 miligramos sobre decilitro. La glucosa postprandial, que sería menor a 180 miligramos sobre decilitro, y la hemoglobina glucosilada, pues menor al 7%. Eso en cuanto a los valores relacionados a glucosa. Bueno, también están pues, otros factores importantes, que son la presión sanguínea y otros como lípidos, triglicéridos, LDL, que también deberían estar controlados. ¿Qué es controlados, Fernando? Bueno, la presión sanguínea igual, valor 130 sobre 80. Los valores de los lípidos, un LDL que sea menor a 100 miligramos sobre decilitro, triglicéridos menor a 150 miligramos sobre decilitro y de HDL que sea mayor a 40 en hombres y mayor a 50 en mujeres. Muy bien. Raúl Iván Castillo, ¿consideras que los parámetros establecidos o mencionados por Fernando todos son correctos? Sí, doctor. ¿Hay alguna precisión que quieres hacer en un paciente que ya tuvo un infarto? En el video nos menciona que para personas que ya han tenido eventos cardiovasculares, la meta sería menos de 70, doctor. ¿Menos de 70 de qué?
de miligramos por decilitro de glucosa. Muy bien, bueno. Doctor, yo tenía una pregunta. En el libro también mencionaba que en ciertos pacientes hay veces que no debemos ser tan agresivos en cuanto al tratamiento. Uno de los factores, una de las características del paciente es que si, por ejemplo, tiene un riesgo de mortalidad alta o que ya haya tenido una complicación, me parece que también leí que no, o sea, no debemos ser tan agresivos, pero también se puede considerar este factor o como quiera, aunque ya he tenido este evento cardiovascular, igual debemos de ser así de agresivos con su esquema de tratamiento. Muy bien, Raúl, definitivamente que es un aspecto importante. Vamos a complementar, ahorita te incluimos tu comentario, creo que es un comentario muy importante. Sin embargo, vamos a acabar con lo que señala Fernando. En primer lugar, definitivamente tenemos que tener un control de parámetros relacionados a la glucosa. En segundo lugar, parámetros relacionados a la presión arterial. Tercer, parámetros asociados a los lípidos. Y luego parámetros asociados al estilo de vida y peso corporal. ¿Ok? Todo debemos incluirlo en el paciente. Lo primero que yo quisiera aclararles el día de hoy, jóvenes, es que la diabetes no es la enfermedad de la glucosa. Ya se los dije el día de ayer. La diabetes es una enfermedad de resistencia a la insulina, es con otros mecanismos fisiopatológicos, y la diabetes es una enfermedad con un desenlace cardiovascular al final. Por consecuencia, será muy importante en los pacientes tener nosotros un buen control de la glucosa y en parte un buen control de todos los factores de riesgo cardiovascular. Ya mencionó Fernando cómo debe estar la glucosa en ayuno, la glucosa postprandial, aunque hay cierta controversia dependiendo si es la Federación Internacional de Diabetes o la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos o la Asociación Americana de Diabetes. Pero en general los parámetros son 140 a 180 miligramos por decilitro de glucosa postprandial. Para fines del curso tomamos lo que señala la Federación Internacional de Diabetes, que es 180 miligramos por decilitro. Y una hemoglobina glucosilada por abajo de 7%. Esos serían los parámetros relacionados a la glucosa. Luego tenemos los parámetros relacionados a la presión arterial. Luego tenemos los parámetros relacionados a los lípidos, que ya Raúl complementó hablando de que cuando existe un evento cardiovascular, sea hombre o mujer, deberá estar el colesterol LDL abajo de 70, si no hay ese antecedente es abajo de 100. Y en cuanto deben estar el colesterol HDL arriba de 40 en el varón, de 50 en la mujer, y los triglicéridos menores a 150. Peso corporal, debe estar su peso corporal ideal y es una meta de tratamiento a corto o mediano plazo. Y definitivamente tendremos al final lo que son aspectos relacionados al estilo de vida en cuanto a actividad física y en cuanto a definitivamente a evitar sedentarismo, tabaquismo y otros factores de riesgo cardiovascular. Muy bien, todo eso es tratar la diabetes. Tratar la diabetes no es cómo está la glucosa. Es cómo está la glucosa, cómo está la presión, cómo están las grasas en la sangre, cómo está el peso corporal, cómo está el estilo de vida, cómo está la actividad física, cómo están hábitos nocivos como sería tabaco y algunos otros consumos de alcohol, etcétera, en el paciente y definitivamente otras comorbilidades. Lo que comentaba Raúl es un aspecto que creo que está revisado en el video y lo único que les puedo decir es que en la medicina no existe en forma dogmática algo que diga la glucosa debe estar entre 70 y 180 o 130. Definitivamente que depende de un universo de cosas es que nosotros vamos a llevar al paciente a esa meta o no. Por ejemplo, imagínense que tenemos un niño de 2 meses de edad con diabetes tipo 1. Evidentemente, en ese momento en la vida, enlazar la lactancia con el control de la glucosa es mucho más complicado
y realmente expondríamos a ese bebé a un alto riesgo de hipoglucemia. Por otro lado, podemos imaginar ahora una persona de 85 años de edad que ya tiene, vamos a decir, tiene de base una insuficiencia cardíaca congestiva con complicaciones renales finales en un esquema ya de diálisis, etcétera. Bueno, pues en ese paciente seguramente seremos, no más o menos agresiva, Raúl, no usaría yo la palabra agresivo, simplemente no tan estrictos o rígidos en tener que aplicar esos métodos, porque no significa ser agresivo, significa hacer adecuaciones. No es lo mismo lo que hago en una persona muy motivada en el control de su diabetes que en una persona que no está motivada en el control de su diabetes. No es lo mismo lo que yo hago en una fase aguda de un paciente que está cursando con un politraumatismo internado en un hospital que en una persona que no lo está. Entonces, definitivamente que estos parámetros aplican para el 90 o 95% de la población, pero habrá un 5% de los pacientes en quienes no aplican definitivamente estos parámetros. ¿Quedó claro, Raúl? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Doctora Grecia, ¿valdrá la pena controlar la glucosa en forma estricta, así como lo hemos estado señalando ahorita? Doctora, hay que encender su Sí, micrófono. perdón. Ajá. Sí vale la pena controlar la glucosa porque pues el control de la glucosa, o sea, obtener una glucosa controlada puede hacer que los riesgos vasculares no sean tantos y los riesgos en general, ¿no? O sea, todas las complicaciones ¿Cómo pues no los sean tantas riesgos para el en paciente. general? ¿El riesgo de que me atropellen? No, digo, el riesgo de desarrollar alguna comorbilidad ¿Cómo vascular, cuál? ¿no? ¿Cómo cuál, doctor? Pues una retinopatía diabética o también enfermedades propias bueno, complicaciones propias de la diabetes como pie diabético, cosas así. ¿Cuántas más cosas así? Una neuropatía diabética también. Muy bien, ¿qué más? Mm, Oiga, doctora, ¿y de dónde se sacó usted eso? ¿Quién dijo eso? ¿Quién ha dicho que el control estricto de la diabetes evita las complicaciones microvasculares, llámese las complicaciones en retina, en riñones, en nervios periféricos, o las macrovasculares, entendiendo por estos en su corazón, en su cerebro o en las extremidades inferiores o superiores? ¿Quién dijo eso? Imagínense que control estricto, doctora, implica costos, implica piquetes, implica medicamentos, implica doctores, implica laboratorio. Pues yo eso lo voy a hacer solamente si encuentro algo que valga la pena que lo deba de hacer. Mi pregunta es, ¿dónde? ¿De dónde se saca usted ese concepto? em, pues del libro. O sea, digo, En los libros. mantener un control también reduce la mortalidad en los pacientes diabéticos. ¿Quién dijo eso, doctora? Yo quisiera leer como paciente, imagínese que yo le digo que yo quisiera leer esos estudios, porque lo que me está pidiendo usted es algo que yo tendría que hacer por los siguientes 30 o 40 años, o a lo mejor más tiempo. Ujú. ¿De dónde sacó usted eso? Platíqueme. Doctor, se han realizado diversos Un estudios. segundito, estoy platicando ahorita con la doctora. Ahorita con todo gusto, Isaac, participa. No te mortifiques. Vas a desquitar la cuota interna, no te mortifiques. Muy bien. Doctora Grecia. Pues yo lo leí pues en el libro, doctor. En el libro. ¿En cuál libro, doctora? En el CECIL de Medicina Interna. ¿En qué parte, qué decía el libro Cecil de Medicina Interna? El Cecil. Sí. Pues eso, o sea, que el control el control más bien de la diabetes en general, o sea, el control de los parámetros de glucosa y eso, reduce la mortalidad en los pacientes. ¿Hay algunos estudios que han demostrado eso? Sí. ¿Me puede hablar un poco de esos estudios?
Pues en la clase de prevención de diabetes, prevención primaria de diabetes mellitus 2 hablamos de algunos estudios como Pero ahorita no estoy el... hablando de prevención de diabetes, estoy hablando de prevención de complicaciones macrovasculares, no de prevención de la enfermedad. Prevención de la enfermedad también hablamos el día de ayer, Ujú. porque tratar la resistencia a la insulina 30 años antes implica definitivamente prevenir el desarrollo de la enfermedad. Entonces, ¿qué estudios, doctora? Porque usted me va a empezar a hablar del estudio de EPP, el programa de prevención de diabetes, etcétera. Pero no, esos estudios no hablaron de lo que usted me está pidiendo que haga. Mm, Imagínese que lo que usted me está pidiendo, así como que suenan poquitas palabras, pero significa para mí monitorearme mi glucosa cuando menos 2 o 3 o 4 o 5 o 6 o 7 veces al día, o tener un aparatito para monitoreo ambulatorio de mi glucosa. Implica, además de eso, estar checándome exámenes de laboratorio cada 3, 4 meses. Implica estar tomando medicamentos sin que ninguna medicina se me olvide de tomar en meses o inclusive en años o inclusive en décadas. Que haga ejercicio, que cuide mi alimentación en una forma estricta. Imagínese, suena facilito lo que dice usted, doctora, pero no, la verdad es que no creo que esté tan fácil. Si tiene un familiar usted con diabetes, pregúntele lo que significa eso para que vea que le va a decir, tiene su chiste estar en un cumpleaños y no llegar al pastel, no comer esto, cuidarme de lo otro, etcétera, estarme checando la glucosa varias veces al día, etcétera. Entonces, ujú. Eh, pues más vale que me pues vaya a decir que hay muchos estudios que han demostrado eso. ¿Cuáles estudios? Le voy a preguntar. sí, como el Kumamoto y el DSCT, Kumamoto, ¿quién es el Kumamoto? el estudio Kumamoto. Ah, el estudio Kumamoto. ¿Y quién? A ver, platíqueme del estudio Kumamoto. Mm, no, la verdad, Es- doctor, no lo tengo a la mano ahorita en este Muy bien, momento. Ajá. muy bien. Bueno, créanme que para poder convencer a un paciente que tiene que hacer todas estas modificaciones y atenciones a su enfermedad, es demasiado importante que ustedes conozcan sobre estos estudios de investigación y se los puedan explicar, aunque sea en forma general. Va a ser algo que se los voy a preguntar de una u otra forma en sus exámenes y seguramente es algo que ustedes deberán dominar y que utilizarán como una herramienta para convencer o seducir a su paciente de la importancia que tiene el control glucémico. Entonces, doctor Isaac, platíquenos usted de los estudios que seguramente ya está que se derrite por explicarnos los diferentes estudios que hay para la prevención de las complicaciones micro y macrovasculares. Bueno, sí, en el video de ayer vi que usted mencionaba acerca de como 4 o 5 estudios, bueno, 4 por más o menos, en los que se hacían tomaban diversos criterios en personas que no eran obesos o que estaban ligeramente con una ligera resistencia a la insulina y se les hizo un grupo control estándar y un grupo control, perdón, y contra un grupo estándar. Y se vio al final de varios años, no recuerdo bien cuántos, que era muy efectivo el hecho de llevar este estricto control o un control intensivo, por así decirlo, el cual se vio que reducía las complicaciones tanto, bueno, microvasculares, pero aún así no se vio mucho el beneficio en las complicaciones macrovasculares. Pero necesito que sea más específico, doctor Isaac, así que me diga, mire, doctor, hay muchos estudios, pero le voy a hablar de los más importantes. Hábleme de uno, empiece con el DSCT, por ejemplo. ¿Qué significa DSCT? No recuerdo bien, la verdad.
Muy bien. Doctora Paula Castro, le voy a interrumpir su desayuno. ¿Me puede hablar usted sobre esos estudios, doctora? Buenos días, sí. Muy buenos días. Estaba hablando del estudio de DSST. Es un control intensivo y uno estándar que utilizaron ahí, son dos grupos. Pero ese fue con diabetes tipo 1. Y Oiga, doctora, ¿y hace más o menos cuántos años se hizo ese estudio? ¿Hace bien poquito? ¿Está hablando de algo novedoso, nuevo? ¿O está hablando algo usted casi del milenio anterior? Muy bien, jóvenes. Bueno, Todos estos estudios es muy importante que ustedes los conozcan y que los puedan utilizar. Créanme que no es presumirle, pero es cambiarle a un paciente un comportamiento. Imagínense que yo les dijera, que yo les quisiera decir el día de hoy a todos ustedes, jóvenes, les voy a dar el secreto, así como a un paciente le diría, le voy a decir el secreto para que usted no tenga complicaciones crónicas micro y macrovasculares de la diabetes, para que usted no tenga problemas en sus ojos, riñones y nervios, no tenga un infarto, para que usted no se muera. Le voy a decir el secreto. El secreto es que tenga estas metas de tratamiento y esto no crea que es lo que a mí me gusta. Esto ha sido encontrado en estudios de investigación. Por ejemplo, usted tiene diabetes tipo 1. Mire, para contestarle su pregunta en forma apropiada y parecida a usted o aplicable a usted, quiero decirle que hay un estudio que se llama DSST, que es el estudio o el ensayo de complicaciones crónicas de la diabetes, que fue realizado en Canadá y los Estados Unidos en alrededor de 3,000 pacientes o 2,000 pacientes. Allá por el año 1985 y que ese estudio se publicó ya desde 1991. Así es que fíjese, don Juanito, que lo que le estoy diciendo no es algo que me estoy sacando de la manga de la semana pasada. Ya sabemos desde hace más de 30 años esto. Y sabemos que en sujetos con diabetes tipo 1, cuando se compara uno en un tratamiento estándar con un control pobre contra un control estricto, encontramos que esto disminuía las complicaciones microvasculares, pero no las macrovasculares, y etcétera, etcétera. Bueno, jóvenes, así si yo fuera a hablar ahora del estudio UKPDS, explicarle que es un estudio que fue llevado a cabo en Inglaterra en gente con diabetes tipo 2, con cerca de 10 años de seguimiento, abierto sus resultados en el año 2000, y que este estudio pudo demostrar que el control estricto con diferentes opciones de tratamiento con antidiabéticos, insulina, en sujetos con diabetes de recién diagnóstico, con diabetes tipo 2, los llevaba a prevención de complicaciones microvasculares, pero no las macrovasculares. El control estricto de la presión arterial, sin embargo, sí disminuyó esas complicaciones. Saber eso y explicarle eso al paciente es como explicarles y decirles, jóvenes, el secreto para que ustedes tengan éxito en su desarrollo profesional implica, número 1, esto, número 2, esto, número 3, esto, se sabe esto otro. Créanme que estoy hablando de la vida de una persona, no estamos hablando de algo que tenga que hacer de hoy para mañana y que tiene que hacer por 7 días. Es algo que implica todo lo que va a hacer en su vida esa persona. Así es que tendría que ser un acto, en primer lugar, que yo domine, domine ese contenido y finalmente que lo pueda expresar fácilmente. Es por eso que a veces no convencen a sus tíos o a sus papás de realmente estar bien controlados y es porque pues ellos mismos ven que ustedes a veces no dominan el tema, no dominan lo que les están planteando y entonces no les ven seguro y cambiar todo por fe no es algo que fácilmente los pacientes puedan hacer.
¿Ok? Entonces, jóvenes, todos esos conceptos deben ustedes definitivamente dominarlos. Y por si les llegara a quedar alguna duda, no les sorprenda que pueda venir en su examen. Usted misma, doctora Paula, ¿cuál es el medicamento de primera elección en diabetes tipo 2? Doctor, solo una corrección. Usted dijo que el estudio de SCT fue en el 91 y dice el libro que es en el 93. Bueno, se publicó el resultado en 1991, ¿ok? Los resultados están publicados en New England Journal en 1991. Bueno, si fue en el 93, déjalo en el 93. Estamos hablando de 30 años, correcto, si quieres. Muy bien. Doctora Paula, ¿cuál es el medicamento de primera elección en diabetes tipo 2? Metformina. La metformina. ¿Y por qué la metformina? ¿Por qué la metformina le gustó para que fuera el medicamento de primera elección en diabetes tipo 2? Porque no es tan caro el precio de ese medicamento. Ah, o sea, por barato. Y no principalmente por eso. Ah, entonces dígame, pero no, ¿qué es lo que hace que un medicamento sea el medicamento de primera elección? porque tiene la captación tisular de la glucosa y también porque ¿Qué es lo que hace que un medicamento sea un medicamento de primera elección? que tiene la mayor, sí, que se una a la insulina ¿Qué? rápidamente, Pero que se una a la insulina. yo le estoy preguntando en general, ¿qué es lo que hace que un medicamento sea el medicamento de primera elección para el tratamiento de la tuberculosis, de un cáncer, de la hipertensión arterial, etcétera? Platíqueme nada más qué es lo que lo hace decidir a usted que un medicamento es el medicamento de primera elección. O más que a usted, la evidencia científica, ¿qué es lo que hace que un medicamento sea el de primera elección? Pues que sea, pues que tenga acción eficaz, que Que sea sea muy eficaz, muy correcto, pocos efectos adversos. que tenga pocos efectos adversos. También el costo que sea Que sea accesible. económico, muy bien, perfecto. ¿Qué más? Y pues, ¿cómo se dice? Sí, costo-beneficio, algo así. Sí, 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 que sea económico, que una relación costo-beneficio, costo-utilidad, se favorezca el uso del medicamento. ¿Qué más? Pues esas son las que se me vienen ahorita a la mente. También, pues que tengan suficiente bases en los laboratorios sí, o sea, que tengan todas las pruebas de laboratorios adecuadas. Muy bien. Cuando nosotros seleccionamos un medicamento para decir que es el de primera elección, lo fundamentamos definitivamente, número 1, en que sea eficaz. Número 2, que sea bien tolerado, que tenga pocos efectos colaterales o eventos adversos, que tenga pocas interacciones medicamentosas, que tenga una buena farmacocinética que permita administrarlo y finalmente que se pueda administrar por vía oral. Definitivamente que podrá considerar algunos otros aspectos más, pero al menos estos 5 se consideran los habituales que tomamos como decisión para decir que un medicamento es el de primera elección. Y si nosotros nos fijamos, la metformina, que es un medicamento que ha estado disponible por algo más de 60 años, es un medicamento que definitivamente ha probado a lo largo de este tiempo ser eficaz, bien tolerado, que no tiene interacciones medicamentosas serias, no produce efectos colaterales serios, se administra por vía oral y finalmente tiene una farmacocinética bastante aceptable. Entonces,
todo eso es lo que hace, a diferencia de otros medicamentos para la diabetes, el que la metformina sea el medicamento de primera elección. Después de la metformina, doctor Aldo, Luis Aldo Mata, ¿cuál es el medicamento que le seguiría a utilizar? Bueno, dependería más que nada de la preferencia del paciente o de los o sea que el síntomas paciente va presenta. definiendo su tratamiento, ¿o cómo está, Luis Aldo? No, pero me refiero a que podemos hacer en la relación médico-paciente, podemos preguntar al paciente por sus preferencias, explicándole explicándole cuál podría ser el mejor para su caso. Muy bien. O sea, le das todos los grupos terapéuticos en diabetes, le das una clase de antidiabéticos orales y al final le dices cómo la ve, cuál vamos a seleccionar o cómo le haces. Porque Pues tendría que tener mucha realmente información el paciente para decidir. Imagínate, tendrías que hablarle de la evidencia de prevención de infartos. Hay unos medicamentos que previenen ya o son buenos medicamentos después de que usted tuvo un infarto, etcétera. Entonces, todo eso habría que decírselo al paciente para que él tomara la decisión. ¿Así es? Entiendo su punto, pero le pregunto, ¿así es? ¿Cuál sería el segundo medicamento? ¿Sería otro sensibilizante a la insulina? ¿Otro fármaco oral? Como las tiazolidinedionas. Como las tiazolidinedionas. ¿Y por qué le daría una tiazolidinediona? Porque al igual que la metformina, perdón, también mejoran la captación de glucosa y además disminuyen la producción de glucosa por el hígado. Muy bien. Hay un segundo medicamento que sería entonces el más recomendable, por lo que me dice usted. Después de la metformina, lo siguiente a recomendarle al paciente, salvo que él pueda tener alguna particularidad de preferencia, y que definitivamente todas las decisiones de un doctor deben ser discutidas idealmente con el paciente para tomar en consideración sus preferencias y por consecuencia una mejor adherencia al tratamiento. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿la pioglitazona o las roxglitazona o las tiazolidinedionas son el medicamento de segunda elección? Me parece que sí, doctor. Me parece que sí. Muy bien. Doctor Ricardo Alan González, ¿qué nos dice usted? ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con el doctor Aldo? Pues después de la metformina, doctor, en dado caso de que el paciente no llegue a los controles glucémicos, pues únicamente podemos añadir otro medicamento. Sin embargo, al menos en el artículo de la ADA o en la revista de la ADA, Revista de la ADA. en la Diabetes Care. En Diabetes Care, muy bien. ¿De qué año? Porque aquí está Luis y a lo mejor Luis lo va a corregir del año, doctor. Diga bien. No, la de este año, la de 2020. La del 2020. ¿Qué dice la del 2020 que no decía la del 2019? Platíqueme. Pues bueno, tenía un esquema muy grande, pero digo, lo que yo entendí es que no hay como evidencia que la metformina pueda ser sustituida por otro medicamento o que deba ser sustituida por otro medicamento para llevar una monoterapia o una terapia en combinación. Es decir, la metformina se debe preservar y además agregar otro medicamento que vaya por pues alguna otra vía que nos ayude a controlar pues mejor la glucosa. Eso lo dice la revista de este año. No lo decía la del año pasado, antepasado, antepasado y más para pasados. Definitivamente la metformina, todos hasta ahorita han dicho que es la medicina de primera elección
después de utilizar en nuestros pacientes tratamientos con dieta y ejercicio. Lo primero que les quisiera hacer saber a todos ustedes es que esas son las recomendaciones, no son la Biblia, señores, ¿ok? Y tienen errores potenciales muy criticables las mismas recomendaciones de la ADA, y ellos mismos han parchado sus rumbos en la medida que pasa este año. Le puedo asegurar que después de septiembre van a venir algunas otras correcciones y va a haber algunos cambios. Probablemente vengan un grupo terapéutico como primera elección antes de la metformina, y luego en 2 años más se dan cuenta que se excedieron y deben irse para atrás, porque no dejan de ser más que recomendaciones. No son ninguna ley. Son simplemente lo que un grupo de personas, conocedores y expertos en el tema, señalan como lo más apropiado, lo cual es bastante válido y es bastante bueno tener esas recomendaciones o esas guías, mientras que yo no tengo una gran cantidad de literatura que revisar. Pero bueno, todas estas recomendaciones siempre han dicho que después de dieta y ejercicio, metformina es la medicina de primera elección, y que si metformina no es suficiente, entonces habría que agregar, después de 3 meses, no se consiguen metas de tratamiento, debiéramos agregar otro medicamento. Y ahí es lo que yo les quiero preguntar a ustedes, doctora Citlali Abigail, ¿qué me dice usted con respecto a cuál es el segundo medicamento después de la metformina? Pues es que con la metformina, o sea, dice que puedes usar cualquier otro medicamento, o sea, se pueden combinar cualquiera con la metformina. Sí, pues cualquiera, yo sé que se pueden combinar todos, pero ¿cuál es el que quiere combinar usted? Cuando dice que es el medicamento de segunda elección, la pregunta es, entonces, ¿cuál va a ser el segundo medicamento que usted va a proporcionar? Pues yo diría que Usted diría, o sea, usted es la que manda aquí, ¿o qué, doctora? ¿Cómo está la cosa? ¿Eh? ¿O usted contesta esa pregunta diciendo que cuál es el segundo medicamento? los del SGLT2. SGLT2, muy bien. ¿Qué piensa Carlos Cisneros? ¿Qué piensa Carlos con respecto a definitivamente al segundo medicamento que hay para usar, para tratar un paciente con diabetes si falla la metformina en conseguir metas? Buenos días, ¿sí me escucho? Sí, claro. Bueno, en ese caso, nosotros como doctores debemos de ver al paciente las necesidades que él va a tener. Por ejemplo, el que él tenga que bajar de peso, checar las situaciones económicas que tenga, también para recetarle algún medicamento que pues no esté tan elevado de costo. También si nosotros queremos seguir con el tratamiento de resistencia a la insulina, en este caso serían la rosiglitazona. Y el otro, en caso de que si el paciente vemos que pues tiene muchos riesgos de hipoglucemia, recetarle pues algún medicamento que no tenga tantos riesgos o nulos de hipoglucemia. Así que, o sea, en sí la segunda elección pues sería de que, pues muy variable, o en caso de que tenga algún riesgo cardiovascular, pues sería los inhibidores del SGLT2. Así que pues en sí varía. Y también checando pues las preferencias del paciente en el sentido de que más apego y todo eso. Tendría como que tomar a consideración de que todas esas cosas. Y si yo le digo que yo en este momento prefiero ponerme insulina, ¿qué me dice? Bueno, o sea, también la Esa es mi insulina... preferencia, esa es mi preferencia. La insulina pues también... No importa la fisiopatología de la enfermedad, no importa lo que está ocurriendo, pero es la preferencia del paciente. Y él prefiere ponerse insulina. ¿Cómo la ve? Bueno, según ahí de que un esquemita, pues que aparece en el libro, pues menciona que, o sea, en caso también de si tiene un poquito de, era, híjole, bueno,
me acuerdo que al principio también aparecía junto con las tiazolinidionas, había dicho que al momento que nosotros le inyectamos pues insulina al paciente, pues ayudaba como que a descansar un poquito las células beta y a recuperar un poquito la función. Y en caso también de que ya pues ninguno de los medicamentos pues controlados, digo, unos medicamentos que ya le recetamos y que ya no se puede como que controlarle el A1C, pues ya tendríamos que pues seguir con el tratamiento de múltiple inyecciones de insulina. Entonces, yo creo que la verdad es como que muy variable en tanto que nosotros veamos cómo está el paciente, cómo están los controles glucémicos y todo eso. Aunque bueno, o sea, también la insulina. Muy bien, ya, vamos a parar tantito. Okay. Eric, ¿entendiste lo que dice tu compañero? iPad de Eric, porque así se llama. Sí, lo entendí un poco. Un poco. Pero me confundió. Te confundió, pues sí, claro. Sobre todo si no ponen atención, se confunden un poquito más, Eric. Esténse pendientes. Miren, jóvenes, les he dado tribuna libre a que todo el mundo participe, o un buen número de ustedes participe señalando esto. ¿Puedo agregar algo, doctor? ¿Mande? Digo, ¿puedo comentar sobre lo que están diciendo? Sí, claro. ¿Quién es? Juan Fiscal. Sí, claro, Juan. Bueno, usted comentaba al principio que por qué la metformina era la primera elección. Bueno, es porque no causa hipoglucemias, porque es barato y porque es el que tiene menos contraindicaciones. Después comentó por qué segunda elección sobre las tiazolinidionas. Y yo no dije que las tiazolinidionas, Juan, fueran la segunda elección. Nunca dije eso yo. Para mejorar la resistencia a insulina. Ok, muy bien. Ok, las tiazolinidionas porque tampoco causa hipoglucemia, pero tiene más contraindicaciones. Y después comentó que qué medicamento podía darse junto con la metformina y creo que es también las tiazolinidionas antes de los 5 años. Muy bien. Créanme que no podemos ser definitivamente tan dogmáticos en esto, y lo primero que les quiero decir a todos, Juan, es de que no existe un medicamento de segunda elección. Después de la metformina, después del ejercicio, actividad física, reducción de peso, evitar el consumo de tabaco, el medicamento depende de la fisiopatología que ustedes quieran y lo que ustedes quieran modificar. Si ustedes quieren definitivamente seguir atendiendo la resistencia a la insulina en ese paciente, pues será una tiazolidinediona, o sea, una glitazona. Si lo que ustedes quieren en un momento dado es disminuir la producción de glucagón, pues tienen otras opciones. Si ustedes lo que quieren hacer es disminuir la reabsorción tubular de glucosa, pues tienen otras opciones. Entonces, definitivamente que lo primero que les quiero decir es que hasta el día de hoy al menos, no hay evidencia científica que diga cuál debe ser el segundo medicamento después de la metformina. Y estará fundamentado en las características del paciente, más que en las preferencias, porque si el paciente prefiere tomar una sulfonilurea y ustedes saben que no se la deben de prescribir, pues no se lo van a prescribir. Definitivamente que lo que debiéramos entender es que todas las decisiones de preferencias de los pacientes se fundamentan en una decisión informada del paciente, en donde uno le dice, mire, don Juanito, ahora que con metformina usted no se ha controlado, nosotros quisiéramos insistir en otras vías u otros mecanismos, como se produce la diabetes, y en su caso, pues en el caso de usted, nos gustaría utilizar un medicamento que haga esto, y para eso tenemos estas opciones, este medicamento, etcétera, etcétera. Y en base a eso, don Juanito entenderá que ese es el medicamento que él deberá de tomar. Es una decisión informada, es una decisión compleja. Yo les puedo asegurar que en los siguientes 3 años ustedes se van a enfrentar a muchas enfermedades
en donde es bien claro que el tratamiento de primera elección esto y si falla es esto. En diabetes, y si falla, este es el tercero. Y les puedo asegurar que en el caso de diabetes van a encontrar con que para un paciente lo que es la segunda elección, podría ser la segunda elección, no es conveniente para otro y no es conveniente para otro. Entonces, verdaderamente es una decisión bastante complicada que requiere mucho entendimiento de la fisiopatología de la enfermedad y en base a eso conocer la farmacología o los mecanismos de acción de los medicamentos para atacar cualquiera de estos padecimientos. Entonces, definitivamente que no existe un medicamento de segunda elección y dependerá del mecanismo fisiopatológico que nosotros querramos atacar, es cuál es el segundo medicamento que nosotros quisiéramos utilizar. Muy bien. ¿Cuál es el costo aproximado de los medicamentos que utilizamos para la diabetes? ¿Me puede decir, doctor Javier Guerrero, cuál es el costo aproximado de los medicamentos que utilizamos? Vamos a decir así como que la metformina más o menos cuesta tanto, las tiazolidinedionas cuestan más o menos tanto, etcétera, los GLP-1, los inhibidores de DPP-4, los medicamentos inhibidores de los glucotransportadores 2. La verdad desconozco los precios de los medicamentos. Desconoce los precios. Muy bien. ¿Usted cree que eso es un punto importante? La verdad es que sí. Pues sí, claro, no hay ninguna duda que podría ser hasta casi un insulto para un paciente el darle un medicamento para la diabetes que tenga un costo de 4,000 pesos cuando a lo mejor el mes de tratamiento, cuando es lo que gana el paciente o su salario que tiene por un mes. Entonces, sabemos que no se lo va a tomar. Muy bien. Jóvenes, les encargo que revisen un poquito sobre costos en forma general. Doctor, ¿Sí? soy Ilse. Yo ¿Sí? nada más chequé de algunos... ¿Sí me veo? Ya, el problema que estoy revisando, doctora, es que son las 9:02 y no quisiera interferir con alguna otra clase. Y ahorita en este momento paso a estar con mis alumnos de discusión clínica y no quisiera exceder. Tenemos tiempo mañana. El día de mañana continuamos. Podrían revisar ustedes los costos aproximados de los medicamentos y desde luego que vamos a tomar algunas decisiones en algunos ejemplos clínicos que les voy a poner a todos ustedes. ¿De acuerdo? Si quieren o si alguien tiene alguna duda, con todo gusto, prepárenla para que iniciando la clase el día de mañana, nosotros podamos resolver alguna duda que tengan ustedes y de no haber dudas, bueno, pues procedemos con las preguntas. Muy bien. Que tengan un buen día, jóvenes. Nos vemos Gracias, el día de doctor, mañana. igualmente. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Bye. Gracias, doctor. Bye. Salir de la reunión.